Muy buenas noches, pueblo de Dios, este día domingo 13 del 2020, 13 de diciembre. Son las 6:01 de la tarde. Estoy aquí para compartir una palabra que mi amado Señor me dio el día 12 de diciembre del 2020 a las 2:44 de la madrugada. Me dio segunda de Pedro. Dijo, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido. Y le voy a dar también, aquí le voy a añadir una palabra que el Señor me dio cuando en la palabra que di, la última palabra que di donde hablábamos de Micaías. Se me pasó, se me olvidó la palabra que el Señor le añadía a esa palabra. Decías, no creas que estoy ciego, dice el Señor, le puse yo. Aquí se lo voy a añadir porque ese día se me pasó por alto. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Señor, la gloria y la honra es tuya, Padre mío, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor, porque tú eres el grande, tú eres el poderoso, Señor. Siervos inútiles somos nosotros, Señor, porque la gloria y la honra es para ti, Señor, porque tú te mereces la gloria, la honra y todo, Señor, todos nuestros alabanza, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén, Señor, bendito Rey de Gloria. Amén. Mire, vamos a segunda de Pedro 2:1. Pero el versículo que el Señor me dio fue segunda de Pedro 2:21. Ese fue el versículo que el Señor me dio para dar la palabra, pero yo he aprendido que yo al principio el puro versículo que versículo que el Señor me daba, ese versículo de ahí daba la palabra yo. Pero he aprendido que hay que leerlo de más antes para entenderle. Entonces estoy aprendiendo más porque yo no sé nada, cada día más aprendo más por los demás y por mi Señor también. Entonces vamos a segunda de Pedro 2:1 y vamos a terminar en el 22. Agárrese porque la palabra está rica, está deliciosa. Ponga atención lo que yo le voy a leer, porque conforme lo que yo le voy a leer es lo que va a llegar al versículo 21. Ahí, todo lo que le voy a leer se va a enfocar ahí. Dice, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor, que los rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, así no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, como a otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Escuche bien, porque esto se enfoca, le decía, en segunda de Pedro 2:21. Así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Las cosas que se escriben, las cosas que mi amado Señor dejó escritas, las dejó escritas como para un ejemplo, para que nosotros viviéramos ese ejemplo, lo viéramos y no lo repitiéramos, porque sabíamos que si lo repetíamos, los iba a ir como Sodoma y Gomorra. Sabíamos que no teníamos que repetirlos para no recibir juicio del cielo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Está hablando de Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Sabe el Señor librar de tentación los piadosos y reservar a los injustos? Y reservar, perdón, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y costumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Los que andan en la carne dice que andan en el pecado. Así es que hay que matar esta carne, señores, porque esta carne los va a llevar al infierno. Así es que esta carne hay que sujetarla al espíritu. ¿Y cómo se sujeta la carne? La carne muere por medio. Ya voy llegando allá a la cocina. Ya voy llegando al refrigerador. Ay, santo. La carne se sujeta por medio de la oración. Santo poderoso. Por medio de la oración se sujeta la carne. Así la vamos matando de a poquito. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerzas y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales racionales, nacidos presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrearán en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstante, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y se fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, enfrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras inflamadas y vanas seducen concupiscencias de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entredándose otra vez en ellas, son vencidos. Sus poster estado viene a ser peor que el primero. Aquí está lo que el Señor me dio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, dice.
Así es que, señores, aquí los está hablando el Señor, los de una gran lista. Aquí lo está hablando el Señor, que pongamos la mano en el arado y sigamos adelante, que no regresemos para atrás, porque si regresamos hacia atrás, será mejor no haberle conocido, porque nos va a llegar el juicio, y juicio de los dos lados, una por haber dejado al Señor y la otra porque el enemigo está ahí esperándolos. Acuérdese que cuando nosotros somos de Cristo, tenemos un enemigo que es Satanás, y luego usted deja a Cristo y se vuelve atrás y se va a estar con el enemigo, a revolcarse con el enemigo nuevamente. A eso va a ir de nuevo. Así que nosotros tenemos que ser valientes y no regresar atrás, porque si no, si nosotros regresamos atrás, estamos siendo como el perro que vuelve a comerse su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, dice. Así es que nosotros tenemos que ver para adelante, nunca para atrás. A pesar de todo, tenemos que seguir adelante. Mire, que Dios lo que tiene para con nosotros es paciencia. Él no tiene prisa con nosotros de ninguna manera. El Señor todo lo lleva despacio, lento, sin prisa lo lleva el Señor. Porque cuando usted vino al mundo, nació del vientre de su madre, desde que salió del vientre de su madre, desde ese momento, su mamá y su papá llevaron un seguimiento en usted, un seguimiento hasta que usted se independizó y fue independiente, y fue adulto y dejó a sus padres. Así, mi amado Señor, es con nosotros. Nosotros volvemos a nacer de nuevo cuando dejamos al mundo y llegamos a las manos de Cristo. Ahí volvemos a nacer de nuevo. Ahí es como que salgamos nuevamente del vientre de la madre, pero salimos del mundo, salimos de ese vientre del mundo y entramos a las manos de Cristo. Y ahí Él lo lleva, como lo llevaron nuestros padres, lo lleva el Señor de a poquito, dándolos vianda, dándolos lechita, que ya pudimos gatear, ya los pudimos sentar, luego podemos caminar, y así lo lleva el Señor hasta que somos independientes y crecemos y llegamos a ser independientes, adultos, independizarlos, pero no apartarlos de Cristo. Le estoy hablando de lo espiritual. Entonces, los independizamos en lo espiritual y el Señor trabaja con nosotros, va trabajando a medida nosotros vamos gateando, creciendo, caminando. El Señor va trabajando con nosotros. Él va trabajando en nuestra vida. Él los va limpiando. Él los va limpiando de todo aquello que no le agrada. Los va limpiando de nuestra mente, porque también tenemos liberaciones mentales. También el Señor los liberta de lo que traemos en la mente, de aquel pasado que traemos. El Señor los liberta, porque cuando estamos en oración se los viene toda nuestra vida, toda nuestra niñez, todo lo que pasó se los viene cuando estamos en oración en nuestra mente. Entonces, entonces viene el Señor y los liberta, pero con paciencia. Él no lleva prisa, porque Él es lento, pero seguro. Mi Señor no fracasa. Así es que nosotros, el Señor los capacita, el Señor los prepara para la batalla, y Él los prepara para que seamos buenos soldados, porque Él no fracasa, pues nosotros en las manos del Maestro tampoco vamos a fracasar, porque lo va llevando de a despacio. Él no lo lleva a prisa, porque sabe que si vamos a prisa, a fracasar vamos. Entonces los va llevando lentos, pero seguros. Porque si no, dice, porque mejor estamos en segunda de Pedro del 2 y ya estamos en el 21. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice, el perro vuelve a su vómito. Que volverse atrás de los mandamientos, dice. Así es que nosotros, señores, miremos para adelante, convirtiéndolos, esforzándolos en la oración. Usted va a crecer espiritualmente por medio de la oración y por la palabra. Si usted no lee la palabra ni se mete en oración, usted va a estar estancado. Usted nunca va a recibir su título. Ahí va a estar siempre en el kinder y no va a pasar de kinder. Usted tiene que pasar del kinder e ir creciendo y ir escalando escaloncito de escaloncito en escaloncito. Perdón. De escaloncito en escaloncito, tú tienes, ¿y quién tiene que ir escalando? Por medio de la oración. Si a usted no le gusta orar, empiece de a poquito. Empiece con 15 minutos, luego agrégale 5 más. Ay, santo. Luego irle agregando hasta que llegues a media hora, luego irle agregando hasta que llegues 1 hora, luego irle agregando hasta que llegues a 2 horas, y irle agregando hasta que llegues a 7 horas. Y vas a ver cómo vas a crecer espiritualmente y cómo van a salir los diablos que traes dentro y cómo vas a recibir liberaciones. Yo mis liberaciones, yo las he recibido más en casa. Mis sanidades las he recibido más en casa que en la congregación. Recién convertida, sí, tuve liberaciones donde me congregaba, pero también en casa me ha ido bien. ¿Por qué? Porque yo oro. Entonces, por medio de la oración, Dios me da mis tareas. Dios me manda a dónde voy a leer en la Biblia y me pongo a leer ahí. Tengo mis tareas. Usted por medio de la oración, usted va a llegar a un crecimiento espiritual donde usted va a tener un contacto con Dios, donde Dios le va a decir, esto vas a hacer, esto no vas a hacer. Y eso se consigue por medio de la oración. Si nosotros queremos tener ese contacto directamente con el dueño de la obra, directamente con el dueño de la viña, tenemos que buscarlo en oración, porque ahí está el camino a conocer y hablar con Dios en la oración. Así que se enfóquese en la oración, porque nosotros tenemos que saber quién es, a quién le servimos y quién es nuestro maestro y quién es el dueño de la viña y quién es el dueño de la obra. No es el pastor, no. El dueño de la obra y el dueño de la viña es mi Señor Jesús. Así que si usted quiere conocer, santo poderoso, ay santo, tiene que conocer al dueño de la viña. Métase en oración, porque no tenemos que retroceder atrás de ninguna manera. No es fácil. No es fácil. Usted va a pasar pruebas, luchas, aflicciones, pero usted mantenga la mano en el arado. Usted no esté pensando que va a regresar al mundo. Yo en mis luchas, batallas, en todo lo que me ha venido en estos 5 años, a mí nunca me pasó regresar al mundo. No me pasó regresar al mundo, ni me pasa regresar al mundo. Pero sí, como apartarme un poquito de las cosas de Dios, sí. Sí lo he pensado, lo pienso tal vez. Pero regresar al mundo, no. Así es que nosotros, para el mundo, no. Mejor adelántese para adelante. Adelántese, pero para atrás. No busque para atrás, porque ¿qué le espera qué le espera atrás a usted? Adelante le espera vida y atrás a usted le espera muerte, porque ya está el enemigo esperándolo a usted para terminar con usted, porque desde que venimos a servirle a Cristo, los convertimos en enemigos de Satanás. Entonces, ¿qué vamos a dejar a nuestro Señor por regresar a hacer las paces con el enemigo, para que el enemigo los voltee y los dé vuelta y los corte la cabeza? De ninguna manera. Tenemos que morir aquí en la lucha. Tenemos que morir aquí en la batalla. Pero en la batalla con Cristo tenemos que morir y no allá. Porque si morimos atrás,
Entonces va a ser otro camino el que vamos a agarrar el día de nuestra muerte. Entonces nosotros tenemos que mantenerlos en la brecha, firme, que aunque los venga lo que los venga, no los vamos a caer. Y si los caemos, los levantamos nuevamente. Usted ha visto el aire como tira las plantas, las deja tiradas al piso, pero con el mismo airecito, las va levantando y se levantan aquellas plantas. Asimismo nosotros, si las pruebas, las aflicciones, las luchas, los tiran, pero asimismo los vamos a levantar también, porque el Señor se encargará de levantar nuestra cabeza, porque el Señor no nos va a dar nada que nosotros no lo podamos aguantar. El Señor no los va a poner cargas que nosotros no las podamos llevar. Cuando el Señor los pasa por algo, es porque Él sabe que nosotros somos lo suficiente fuertes para resistirlas. Así es que miremos adelante, agarremos el arado y sigamos adelante, y no busquemos atrás, no miremos atrás. Adelante hay vida, atrás del mundo y hay muerte. ¿Qué usted va a buscar atrás? Atrás usted no tiene nada que buscar. Así es que usted siga adelante, anímese, coja ánimo y siga adelante. Pelee su salvación de su alma. No se pierda, no se deje perder. Y acuérdese que usted es el templo y la morada del Santo Espíritu. Usted es la iglesia. Antes de usted ir a postrarse en una congregación y de estar ahí en aquella congregación, antes de todo, está su casa. Primero está su casa para que usted se enfoque ahí con Dios. Ya la congregación, eso es de último, eso es ya para ir a compartir con los demás. Eso es ya para estar compartiendo en unidad con los demás. Pero antes de ir a compartir con los demás, usted ya tiene que ir llena de casa. Usted ya tiene que ir llena de casa a compartir con los demás. No tiene que esperar usted llegar primero allá a la congregación para buscar de Dios. Y ya cuando nomás buscó de Dios, mientras estuvo en la congregación, pero mientras está en casa, usted se olvidó de Dios, porque Dios nomás existe en usted mientras está en la congregación. De ahí sale de la congregación y ya se acabó Dios. Eso no tiene que ser así. Su búsqueda tiene que ser en su casa, llenarse de Dios, para que usted vaya llena de Dios cuando llegue allá a compartir, para que ya lleve que compartir con ellos, para que usted ya lleve el poder de Dios con usted y ahí salga lo que Dios le ha dado en secreto. Tenemos que buscar a nuestro Señor siempre, todo el tiempo, estar ahí buscándolo, en agradecimiento, en obediencia, buscando a nuestro Señor. Yo no lo busco 10 horas, no. Cuando mucho lo busco 6 horas y media. Pero el Señor siempre me está diciendo que busque de Él. O sea, siempre me está diciendo como que yo no buscara de Él. Siempre me está diciendo, si buscas de mí, te voy a dar. O sea, me está diciendo como que si yo no buscara de Él. Y yo no me alejo, siempre estoy buscando. Tal vez no 15, ni 10 horas, ni 7, ni 8 horas. Pero busco más de 4. Pero eso es lo que me dice el Señor siempre. Búscame a mí, como que yo no lo estuviera buscando. Espero y sea Dios y no sea el otro también. Porque tenemos que saber identificar y pasar qué espíritu es el que lo está hablando. No vaya a ser que el enemigo le esté allí hablando. Acuérdese que Dios no le va a hablar lo contrario. Dios le va a hablar cosas positivas, no le va a hablar cosas negativas. Y Satanás se va a acercar para hablarles cosas negativas que no lo edifican a usted, sino que lo llevan al mal. Así como llevó a Eva al mal, así como le engañó a Eva, dándole a tragar la fruta, y por ahí vino la perdición de ellos. Así es que tenemos que ver quién
los habla a nosotros. Oh Santo, ¿quién lo está hablando a nosotros? Que de en verdad es Dios o es el otro. Porque el otro le gusta estar más metido con nosotros que Dios. Para llegar donde Dios tenemos que navegar mucho y nadar mucho. Pero para escuchar la voz del diablo, ahí fácil. Usted puede tener una conversación con él, ahí fácil. Porque él siempre está ahí de metiche, como cuando llegan las visitas a su casa y sale el perro y brinca y brinca y brinca. Así está el diablo al lado de nosotros. Brincando, viendo a dónde mete su cola y a dónde va, como le diré, sembrar aquello. Y tenemos que discernir que Satanás no siembre ninguna cosa mala en nosotros. Discernir. Porque esta madrugada yo estaba orando y dijo él, bendita las mujeres. Y cuando dijo bendita las mujeres, yo sabía que era Satanás. Porque aquí bendito es Jesús, no las mujeres. Entonces le dije yo, bendito es Jesús, el que murió por mí, el que murió en la cruz, el que me salvó, el dueño de mi vida. Y ahí agarró y me insultó. ¿Ya ve? Era Satanás. Porque aquí bendito es Jesús. Bendito el que murió por nosotros. Bendito el que murió para salvación de nosotros, que murió para perdón de nuestros pecados. Él es el bendito. Aquí no es ni la bendita mujer, ni la María, ni la Juana, ni la Lupe. Aquí no. El bendito es Jesús. Es Jesús. Es el bendito. El Padre, el Hijo son los benditos. Aquí ninguna mujer es bendita porque nadie murió en la cruz. Ninguna mujer ha pagado el precio. Entonces mire cómo el diablo engaña, diciendo, bendita las mujeres, dijo. Entonces, esa mentira se las ha metido a la congregación. Por eso aquellas mujeres se han puesto pastoras, cuando la Biblia no registra pastora, cuando la Biblia a mí me registra pastores, y cuando el que murió fue un pastor, fue Jesús. No murió una mujer ahí, porque Jesús vino al mundo solo, no tenía una gemela. No, él no vino con gemelas, él vino solito. Y él es el que compró sus ovejas a precio de sangre. Entonces, él es el bendito, el poderoso, el grande, el poderoso, el que trabaja en nuestras vidas. Él es el bendito. No es ninguna mujer. No es ninguna mujer. Por nosotros, de mujer, entró el pecado al Edén. Entonces, ¿qué bendita vamos a ser nosotros? Nosotros no somos benditas. Nosotros somos destructoras si no los paramos bien. Entonces nosotros debemos de pararlos bien y escuchar bien quién los habla para no irlos por camino equivocado. Ay, fíjese, si yo me pongo ahí de arrogante y malagloriosa y orgullosa, y yo hubiera dicho, oh sí, bendita las mujeres, ay, bendita yo también, ahorita mismo yo ya soy pastora. No, las cosas no son así. Era Satanás quien estaba hablando. Y cuando empecé yo a hablarle de Jesús y de Jesús y de Jesús, porque yo sé que allí es donde a él lo agarro. Cuando yo le hablo de Jesús, ahí no le gusta. Ahí agarra y me insulta. Ahí agarró y me insultó, pero con la misma se desapareció. Así es que tenemos que ver que no sea Satanás quien nos engaña, porque por eso hay muchas mujeres como que son machos, subidas en el altar, diciendo que son pastoras. Cuando a mí me registra la Biblia pastores, pero a mí no me registra en ningún momento pastora. En la Biblia a mí no me registra un nombre que de pastora. Entonces, ¿qué están haciendo aquellas mujeres? Con la mentira de Satanás las subió. Las ha subido en el altar. Porque tampoco una mujer no tiene que estar subida en el altar. El que tiene que subir en el altar y el que tiene los pantalones es el hombre, es el que tiene que estar subido ahí. La mujer tiene que estar abajo. Si la mujer quiere predicar, abajo del altar, no arriba del altar. Porque acuérdese que a quien hizo Dios primero fue Adán. Él fue el primerito que Dios hizo. ¿Por qué? Porque él iba a ser la cabeza de todo. Después le hizo a la mujer, que mejor ni se la hubieran hecho, porque ya ve cómo le costó que los corrieran a él del paraíso, del Edén,
donde ahí lo tenía todo. Pero por la mujer le tocó una vida diferente. ¿Y por qué? Por las mentiras de Satanás. Así es que tenemos que cuidarlos y saber identificar que es Dios quien los habla y no el maldito inmundo ese demonio. Así es que tiene que saber identificar, y todo eso lo puede conseguir con la oración, para que usted crezca, en lo espiritual. Y también al crecer espiritual usted tiene discernimiento, usted puede discernir lo que se le para al lado que no es de Dios. Muy buenas noches, Dios le bendiga, Cristo le ama.